Gusto de saludarles, queridos amigos y hermanos. Qué bueno es compartir la palabra del Señor y estar siempre juntos porque la palabra divina enseña que cuando los hermanos estén juntos y también estar en armonía, ojo, estar juntos en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. ¿Qué mejor? Estar junto a la palabra del Señor. Muchos se juntan para comerse un rico asado, para compartir un momento de alegría, pero nosotros los creyentes, los hombres de fe, hemos aprendido a estar juntos para compartir la palabra del Señor. Bien, hoy vamos a considerar como base bíblica para este mensaje Apocalipsis capítulo 7, los versículos 13 al 17. Reitero, Apocalipsis 7, versículos 13 al 17. Leo la palabra del Señor. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Pero por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El tema que vamos a compartir el día de hoy es salvados en la gran tribulación. Salvados en la gran tribulación. La palabra del Señor nos enseña que el tema más importante o el tema general de las Escrituras es la salvación del hombre o la redención humana. En los libros de teología, en las enseñanzas, en los seminarios, universidades, se enseña un tópico que se llama el estudio de la soteriología. Soter, salvación, libertad; logía, discurso, estudio, el estudio de la salvación del hombre. Y es así como en el libro de Apocalipsis se vienen a mostrar o a concluir este tema tan importante que tiene que ver con la salvación del hombre en la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de 7 años que comprende 3 años y medio de pura prosperidad, de todo muy bien, donde un ser maligno de las tinieblas que se conoce como el anticristo y el falso profeta y Satanás, que conforman la Trinidad satánica, serán los que estarán gobernando durante este periodo de la gran tribulación, que son 7 años, para manifestar su dominio de manera mentirosa y engañosa a la humanidad. Previo a eso, la iglesia ha sido raptada por el Señor Jesucristo y no está aquí en la tierra, porque la gran tribulación es un periodo difícil también, complicado, engañoso, mentiroso, donde el que gobernará será el anticristo y el falso profeta, y le rendirán culto a Satanás. Entonces, en ese periodo difícil, crítico, es cuando el apóstol Juan, por una revelación del Espíritu y una orden de Cristo Jesús, le dice que escriba sobre los últimos acontecimientos o elementos futuros que ocurrirán con la humanidad, siguiendo adelante con el plan de redención. Y es aquí que se menciona que durante ese periodo habrán algunos que serán salvados por la gracia y el amor de Dios. Pero el costo para ellos será que tendrán que dar su vida, porque de lo contrario tendrán que marcarse en la frente o en cualquier lado, más bien en la frente, dice la Escritura, con el número 666. Puede que sea ese el número directamente, pero es una identidad diabólica
para poder tener sostenimiento o aquellas cosas de necesidad que tengan esas personas durante este periodo de la gran tribulación. Pero no todo es negro, porque aquellas personas que no se vayan en el rapto de la iglesia tendrán que enfrentar la veracidad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y muchos de ellos se convertirán, se arrepentirán, porque el Señor tiene como plan, como propósito, salvar a la humanidad. Y es aquí que el apóstol Juan habla. Y hay una pregunta, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. De acuerdo al contexto inmediato, habla de la gran multitud que se menciona, donde hay miles y miles de personas que fueron salvadas durante este periodo. Ahora, este periodo tiene algunos beneficios para los salvados, los redimidos, los rescatados durante este periodo crítico y difícil de la gran tribulación. Estos serían los siguientes. En primer lugar, está una limpieza integral. El versículo 14 dice, y él me dijo, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La palabra del Señor enseña también, otra de las doctrinas fundamentales de la Biblia es la amartología. Amartía es la palabra que se refiere al pecado, que indica errar al blanco. Desde Génesis 3 en adelante, lo que tiene todas las personas, todos, hombres, mujeres, distintas condiciones sociales, académicas, políticas, religiosas, todos son pecadores, todos, 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 todos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, porque por cuanto todos pecaron. O también otro pasaje dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Recuerde también en Génesis cuando el Señor le dice a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron del árbol y vino de inmediato la muerte integral, muerte espiritual, muerte física, y la relación con Dios se cortó. ¿Dios qué hizo? Los expulsó del huerto del Edén, y las consecuencias están en el texto en la medida que vamos estudiándolo. Entonces, pero al llegar acá, estos redimidos, esta gente salvada, han sido limpiados, han sido perdonados, han creído en Cristo Jesús. Y la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. El perdón de nuestros pecados es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura también dice que es el Señor que derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todas nuestras maldades e iniquidades. Isaías 53 habla acerca de este cordero inmolado que sufrió, fue quebrantado, fue muerto, pero experimentó una serie de situaciones mentales, emocionales y físicas. Pero Dios, en su gracia y en su amor, lo resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre Todopoderoso, y ha anunciado que volverá otra vez a buscar a su iglesia. Ahora, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, hablando del perdón de los pecados, versículo 11, dice así, y esto erais algunos. Voy a leer el versículo 9.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, trabajadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ¿eh? Erais algunos. La iglesia de Corinto estaba llena, o algunos de ellos tenían o practicaban este tipo de pecados. Pero la gracia del Señor, la obra de Cristo, dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, primero, ya habéis sido santificados, segundo, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tres cosas entonces que usted va a encontrar en Cristo Jesús para la salvación de su vida. Primero, el lavamiento o la limpieza moral. Segundo, la santificación, que sería la limpieza espiritual. Y tercero, la justificación, es decir, la limpieza legal o la inocencia legal. Delante de Dios, como hemos dicho, estamos todos bajo el juicio del Dios Todopoderoso. Pero es Cristo Jesús quien dio su vida por nosotros. En Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, ¿ve? En quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en las tribulaciones, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, a través de Cristo, de confiar en Cristo, de entregarse a Cristo, de confesar nuestros pecados al Señor, el Señor nos limpia integralmente. En segundo lugar, estos creyentes que salieron de la gran tribulación y que han sido redimidos, sirven a Dios. Volviendo a Apocalipsis capítulo 7, versículo 15 dice: pero o por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El servicio a Dios es un acto precioso, maravilloso. Quiero leerles el pasaje de Romanos, también en el capítulo 12. Hay una verdad muy interesante ahí, cuando Pablo habla acerca de los deberes éticos y morales. Dice así el pasaje: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a leer el 12:1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese vocablo culto es la palabra griega latreía y se refiere a servicio a Dios. Servicio a Dios. Entonces la pregunta es: ¿cuándo el creyente empieza a servir a Dios? Empieza cuando éste se arrepiente y se convierte al Señor, y poco a poco va comprendiendo, asimilando y entendiendo o internalizando en su corazón y en su espíritu que ahora sirve al Señor, que ahora no solamente tiene una vida terrenal, sino que tiene una vida espiritual. Y es ahí en que el mandato del Señor es andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. De una u otra manera, la vida en el espíritu es un proceso, es un acto donde cada día vamos comprendiendo cómo el Espíritu Santo se va moviendo entre nosotros, tanto para testificar de Jesús a las personas no creyentes y no redimidas aún, como también
para vivir la vida del fruto del Espíritu Santo. Bien, entonces estos redimidos ahora sirven al Señor en el trono de Dios. Bendito sea el Señor. Lo hacen día y noche. Están en el templo y han sido escogidos por el Dios Todopoderoso. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Volviendo a Apocalipsis. En tercer lugar, estos salvados durante la gran tribulación serán cuidados por el Señor. El versículo 16 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Cuando hablamos del cuidado del Señor, este es un acto fraterno, maravilloso, de cómo Dios cuida a sus hijos. No tendrán hambre ni sed. Es el Señor cómo satisface plenamente nuestras necesidades como hijos del Señor. No importa las variables financieras de la bolsa internacional o los costos que puedan haber en este mundo humano. Dios ha prometido a sus hijos que ni su simiente mendigue pan. El Señor nos cuidará, nos ayudará y nos sustentará. Si Dios cuida de las aves, dice el Señor en el Sermón de la Montaña, cuidará también de ti. Ahora, un poco más adelante, dice que no caerá más el sol sobre ellos. Cuando leemos el pasaje de Génesis, después del diluvio, el texto bíblico habla de que no cesará la sementera, ni el frío, ni el calor. El frío no es una bendición de Dios. El calor tampoco es una bendición de Dios. Más bien es una realidad del juicio que Dios dejó establecido a la humanidad por causa del pecado del hombre. Y es así que de una u otra manera nosotros tenemos que protegernos del sol, porque sus rayos son intensos, producen cáncer en la piel y otras consecuencias. De ahí que el pasaje menciona que no caerá más el sol sobre estos redimidos. Qué precioso, qué hermoso lo que Dios hace. Amén. Al mismo tiempo dice que serán pastoreados, como dijimos previamente. Quiero leerles el Salmo 23, que es un salmo muy hermoso que compuso el rey David como pastor, porque él cuidaba las ovejas, pero también se aplica al Señor quien cuida las ovejas, es decir, los creyentes, sus hijos. Y algunas palabras clave de este salmo son, primero, la provisión. El texto dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Segundo, el descanso. En lugares delicados pasto me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, también dice. Ciertamente mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Es decir, tercero, guianza. Cuarto, confort. Quinto, seguridad. Sexto, aliento. Séptimo, confianza del futuro. 8, plenitud de la vida. 9, el bien del Señor. 10, la misericordia continua del Padre. 11, vivir en la casa del Señor. Lo leo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No tendremos miedo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El hecho de que Dios vaya a pastorear, o el hecho de que Jesús sea el buen pastor que cuidará a estos redimidos en los cielos,
Es una muestra de cómo el Señor, como el buen pastor, que cuida, que alimenta, que sostiene, que da plenitud de vida y que da aquellas cosas que Él sabe perfectamente que necesitamos. Ahora, también el pasaje habla de guiados a fuentes de agua de vida. El agua de vida en el contexto bíblico eran aguas de vertientes, aguas continuas, no agua detenida que olía mal y que podía causar infecciones. Aquí se refiere a aguas de vida. En el Nuevo Testamento, el Señor habla de que es el Espíritu Santo quien satisface plenamente la vida de los creyentes. Voy a leer ahí en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Uno podría quedarse ahí con la imagen metafórica y la comparación magistral que hace el Señor Jesús. Pero aquí viene lo clave. Dice: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Glorificado acá se refiere a la muerte de Jesús. El mismo Señor les dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque así enviaré o vendrá el Consolador. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Él es la fuente de agua de vida que corre por nuestro interior y sana nuestra alma, nuestro espíritu, y nos da la vida del Espíritu Santo de Dios. Es una vida plena, una vida que está llena por dentro y que no necesita ninguna de estas cosas terrenales, temporales que la gente anda buscando de un país a otro para tener paz o tener tranquilidad. La paz se encuentra no en un lugar físico, no en los recursos materiales, no en la posición jerárquica, sino que se encuentra en la persona de Jesús. Entonces, cuando el pasaje dice: y los guiará a fuentes de agua de vida, es así como el Señor nos guía, donde nosotros encontramos la plenitud de la vida. Y eso es en el Espíritu Santo de Dios. Después habla de que serán consolados por el Señor. Dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, muchos de nosotros hemos llorado por situaciones familiares, situaciones de frustración, traición, mentiras, engaños y cosas que solo Dios sabe que hemos experimentado. Pero solo Dios puede consolar y estar al lado de alguien que ha sufrido mucho. Estos creyentes que han sido o que serán redimidos durante la gran tribulación, el Señor mismo les consolará. Finalmente, la salvación del Señor alcanzará a los creyentes durante la gran tribulación, una época difícil, crítica, complicada, pero el Dios Todopoderoso, en su poder, en su gracia y su bondad, va a intervenir, y muchas personas, al darse cuenta que la iglesia no va a estar acá, no va a pasar por la gran tribulación, porque es un periodo de juicio para la humanidad que no ha querido arrepentirse. Igual, estos que se mencionan acá, estos hombres y mujeres han sido y serán redimidos por el poder del Espíritu de Dios. Que Dios Todopoderoso hoy día, en estos tiempos, que en un sentido son difíciles, son complicados, el liberalismo, el materialismo, el humanismo hoy día está tan fuerte, el grupos violentos, narcotráfico, prostitución y otros pecados que se dan mucho en este tiempo, inmoralidad,
necesitamos más que nunca darnos cuenta que solo Jesucristo es el único Salvador de los hombres. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra siempre presente, siempre necesaria, siempre didáctica, porque tú en todo tiempo nos hablas para que nos volvamos a ti de todo corazón y nos rindamos a ti, Señor, para hacer tu buena, agradable y perfecta voluntad. Creer en Cristo, leer tu palabra y permanecer fieles a ti hasta que tú nos llames. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios Todopoderoso te bendiga y guíe tu vida siempre. Bendiciones.